Muy bien. Iniciamos, hermanitos, con nuestro collarcito, por así lo tiene su collarcito, con la llave de todos los trabajos. Esto se nos debe de ir quedando ya como todo hábito, ¿verdad? Que iniciamos, nomatka, nehuatl, ninahuatlekuhtli, tlamakaski, tlacatecolotl, kenteopixki, xolopichtli. Pues bien, hermanitos, sean todos bienvenidos en este segundo ejercicio que nos toca trabajarlo con el día de hoy. Recuerden o recordemos, hermanitos, que esto nos lleva al siguiente trabajo, al siguiente nivel de trabajar en armonía, ¿verdad? Con, así como lo titulamos así como lo titulamos este trabajo, Chiknawi Tonal Powali, Nemilistli Ayalwa Guangamanín. La novena de la vida, o la novena, la vida de ayer y de hoy. ¿Sí? Bien, hermanitos. En esta clase vamos a utilizar, por una parte, la, el Amoshli, el Amoshli Tezcatlipoca, que es justamente que algunos le llaman el códice Feyerabadi-Meyer, ¿sí? Bien, hermanitos. Este simbolismo que yo les decía, el de cruzar nuestras manos, izquierda, la izquierda está abajo, la izquierda está abajo y la derecha arriba. ¿Se dieron cuenta dónde está? Aquí está, miren. Estos mismos colores tienen la imagen de la energía sagrada de Olin. Olin. Y su energía protectora de Olin, Sholok. Por lo tanto, cuando hacemos nosotros esto, estamos solicitando el apoyo de Sholok para esto que intencionamos, ¿sí? Dentro de la Moshe de Feyerabadi Meyer, si gustan ustedes revisarlo, están siempre estas cuentitas, lo que nos indican las novenas. Son 9, vean. La barrita cuenta 5, serían 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 novenas. ¿Sí? ¿Estamos trabajándolo? Claro que sí. El día de hoy ya iniciamos con la primera novena y chequen ustedes justamente cómo está la madre tierra, que es Coat, la serpiente, abre y vemos a un personaje totalmente tranquilo, es consciente que tiene que viajar. Miren en esta imagen, ¿sí? En esta parte lo carga. La finalidad de este trabajo, de las novenas, es la transformación, el cambio. Aquí tiene, miren, el bastón de los colores de Xipetotec. ¿Sí? Aquí está, miren. Aquí están los colores rojo, blanco. Xipetotec. Y el trabajo tiene que ser la guía. Vean, el carrizo no sale de la boca hacia afuera. Inclusive no está mostrándolo acá en esta parte donde comúnmente lo encontramos en Tezcatlipoca, sino entra en la boca. ¿Qué quiere decir? Tenemos que empoderar. El carrizo también simboliza liderazgo.
liderar este trabajo a través de la boca, a través de la petición. Y el carrizo simboliza objetividad. Entonces, nosotros debemos de objetivizar, decir con la palabra qué es lo que queremos para este trabajo. ¿Y dónde está esa objetividad? Está en la plegaria, en esta misma presentación. ¿Sí? Y esta conexión del pensamiento en dos, en una dualidad. Vean, el que está aquí, ¿no? Está aquí, miren. Dentro de esta parte del trabajo tenemos que agudizar nuestro oído. ¿Se acuerdan el silbidito? Tenemos que utilizar esto. Muy, muy preciso que nos lo muestra en esta parte, miren. Inclusive así como está, podremos decir, forma un personaje con las extremidades, brazos y piernas, miren. Y su cabecita está metido dentro del oído. Entonces, ¿qué sería lo que nos está intencionando? Bueno, nos está diciendo que nosotros estemos dentro de ese ensueño, que estemos atentos con nuestro oído. Yo estaré pendiente para el silbidito. Cuando ustedes, acuérdense, 3 veces silbar, estaremos ahí para la protección. Un abuelito a estas horas también está en ese trabajo, ¿no? Muy bien. Ahora, vean ustedes, aquí es atl, es el agua. Este es el agua. Uno agua, uno agua. Por lo general, para estas prácticas es siempre se pone un uno agua. Sequiahuitl, seyeyecatl. Son estos signos mayoritariamente empoderados para este trabajo. Y aquí es SEAT. ¿Por qué SEAT? No porque sea de mi novena, no. Acuérdense, el agua es, una de sus cualidades es la adaptabilidad, la disciplina, la perseverancia, el trabajo arduo, la transformación en sus cuatro, el agua en sus cuatro aguas, el agua, líquido, sólido, gaseoso, y la última palabra que estudiamos ayer, atlachinolin. Atlachinolin es medicina, atlachinolin es vida, es sanación, pero también atlachinolin es lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces, hermanitos, vamos a iniciar con esto, mostrándoles, no tan solo es que porque se le haya a uno ocurrido presentarles estas imágenes. Este es de las novenas. Son 9 novenas con el agua. Son 9 en donde nosotros vamos a trabajar. La primera novena, lo que estamos haciendo ahorita. Hoy, martes en la noche, les mandaré qué vamos a hacer con nuestra novena. Por eso lo puse aquí, ¿sí? No porque quise. En la primera novena vamos a ponerle los ejercicios que les voy a mandar hoy. Mañana, toda esta semana, hasta el próximo lunes, yo les estaré mandando pequeños videos para guiarlos trabajando con su novena. ¿Por qué le tengo que dar mucho énfasis a la novena? Porque justamente necesitamos hacer una conexión, conexión con esa vida pasada. ¿Y qué tiene que ver? Esa vida pasada nos va a traer sabiduría en este plano en el que estamos nosotros en estos momentos, esa vida pasada, esa conexión, ¿entienden? Ahora, ¿por qué? ¿Quién lo dice? Por eso hacemos esto. Esta parte donde se cruza nos dice aquí, miren, ¿ya lo vieron? Esta es una ceremonia. Estos son es un atado de carricitos que está aquí en medio.
Son una serie de ceremonias, no una sola, por eso son 9. Por eso aquí están los 9. Ahora, como ustedes pueden ver, hermanitos, miren, aquí tenemos 5, tenemos 20, 20, 20, 20, 20. 5 por 20, 100, ¿no? 5 veintenas en donde nosotros podemos trabajar con las novenas. Y no crean que es, una vez y ya todo, todo, no, no. 5 veintenas en donde nosotros podemos trabajarlo arduamente. ¿Del diario? Sí. Y cuando se nos hace hábito, la conexión, la conexión es mucho más rápida, mucho más armoniosa. ¿Por qué? Porque justamente todos tenemos que aprender a través de la práctica. Sus manitas ya deben de estar así, y si no, vayan. ¿Qué color vamos a utilizar? De preferencia el azul, el negro o el rojo, ¿sí? El azul por Xiuhtecutli, Xiuhtecutli el centrador, ¿sí? El azul celeste. El fuego del azul celeste es el que inicia todo, recuerden, ¿eh? El centrador, azul. Dice, pues que ya le puse negro. Bueno, está bien, pero vamos a ir cambiando de color. Azul, negro, rojo y verde. Además de que el azul, la fuerza de voluntad. Entonces va a ser azul, rojo, negro y verde. Verde por la medicina. En estos días que les digo que vamos a trabajar. Y bien, en esta misma imagen nosotros encontramos a alguien ahí esperando. ¿Quién es? Es un Xolotl, este que ven ustedes aquí. Y él está centrado precisamente en este centro, en este centro. Ustedes han visto esta misma simbología en los egipcios. ¿Se han visto? Los faraones cómo cruzan sus manos. Sí. Entonces esto no es reciente, ¿no? Bueno, entonces, por eso Xolotl, si se dan cuenta, se enfoca, miren en esta imagen, es un atadito de carricitos. ¿Qué quiere decir? Un atadito de ceremonias, en donde vamos a hacerlo presente al abuelito Xolotl. Xolotl, una advocación de Yehyecatl. Xolotl, Chinacatl, una advocación de Yehyecatl, de Yehyecatl, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, Xolotl como él está atento. Vean sus hombros, no está en una posición de atacar. Él está acechando. Dice, hazlo presente para que él esté al pendiente y ayudarte en esa transformación. Vean, tienen estos dos trabajos, estos dos, podríamos llamarle punzones de maguey, porque justamente, pues es una disciplina, hermanitos, es una disciplina estar ahí con eso, con ese trabajo en la ceremonia. Si fuera fácil, todos estuviéramos aquí, ahorita, ¿no? Nos vamos a mentalizar y decimos nuestra plegaria, ¿sí? Mi gran abuelo Solo, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Te pido una conexión que me guíes con la conexión con mi novena. Abuelito Xolotl, abuelito Tzinacal, ¿sí? Porque también a través del oído podemos nosotros ubicar, localizar, ecolocalizar a nuestro, ¿a quién? A nuestro
personaje a nuestra vida pasada de nuestra novena. Ahora, aquí nos muestra un personaje totalmente desnudo en su parte sexual viril, está abierto de esta manera, ¿sí? Que, nos, que es el colot. Y vean cómo está haciendo este mismo personaje, está nadando. Chequen, está haciendo esa acción de nadar, por lo que está diciendo, fluye, fluye y potencializa, o sea, potencializa, energetiza a tu cuerpo, lo que yo les decía. El ejercicio de la respiración, por eso nos lo lleva acá, miren, en el pecho, y hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos muestra esto. El número 5 es muy importante. Dice, transforma esa energía hasta llegar al nivel como cuando lo hacemos en la parte sexual, la excitación, la elevación de la energía. Hacemos esta respiración y en la parte de nuestro sexual lo presionamos, en la parte cuando respiramos, presionamos fuertemente en la parte de nuestro ano. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos esta conexión, estemos en ese nivel de potencialización energética, fortalecimiento de la fuerza energética y podamos soportar esa energía, porque va a llegar como un zumbido, porque cuando nos conectemos con nuestra novena, dependiendo del gran poder que haya trabajado, yo sé que todas las novenas han trabajado, han alcanzado un nivel y nosotros podamos entender y nuestro cuerpo, nuestra energía, soportar nuestra energía, soportar el encuentro, el encuentro de estas energías. ¿Sí? Por eso el personaje está en el ensueño, por eso está cerrando sus ojitos, está fluyendo. Tienes que fluir, ¿sí? Y esta imagen es del señor Itzli, el señor Itzli, la obsidiana, lo oscuro de la obsidiana, ¿de acuerdo? Para la conexión de la veintena, esta veintena que en el que estamos, que choli, que choli, utilizaremos el poder del nahual, del murciélago. ¿Por qué? El regente de esta veintena es Mishcoatl. Entonces, una de las intenciones con el murciélago es que el murciélago anda en el aire y que pueda conectar con la sabiduría del universo y de la tierra, con su ecolocalización para buscar nuestro ancestro, vida pasada, con la que tenemos muy presente. Ese es uno. Pero también con la trecena, que es, aquí está, miren, con la trecena en el que estamos, Seolin. Ahorita estamos en la trecena de Seolin y su regente de Seolin, ¿quién es? Tlazoteo, la madre tierra. Entonces, Mixcoatl y la madre tierra. Mixcoatl y la madre tierra, ¿sí? Muchas veces encontraremos, eso es importante, encontraremos nuestra novena allá en el Mixcoatl, pero también muchas veces en la tierra.
dependiendo del trabajo que haya hecho. A lo mejor nuestro ancestro, nuestra vida pasada, trabajó mucho con el cielo, con todo lo que hay en el universo, las estrellas, las Pléyades, Venus, que es Tlahuizcalpantecutli, Mesli, Tonatiuh, Quiahuitl, Citlalinicue, todas las estrellas que hay en el universo, todos ellos vamos a buscar. Y todo esto debemos de tenerlo presente. Ojo, el poder del murciélago. Si ustedes ven al abuelito murciélago, al Cinácatl, el día de ayer yo les mandaba todas las cualidades del murciélago. ¿Se acuerdan? Les pedí yo, léanlo. Al conocer los poderes del murciélago, podemos pedirle que nosotros podamos desarrollar su cualidad. ¿Por qué? Es muy importante que nosotros sepamos cómo volar, cuáles son sus cualidades para hacer conexión con nuestra novena. Él nos va a guiar. El abuelito Sinacat, ya decíamos hace ratito, y el abuelito Xolotl, estos dos son los que nos van a conectar, son los que nos van a llevar en este trabajo, ¿sí? Cuando hagamos nuestra plegaria, hacemos miren, vean, fuego abajo, porque es el fuego que va a elevar nuestra energía, aire, a ver, aire y nahual y tonal. Hacemos esto, ¿sí? Es esto. El único dedo que va a estar doblado es el de la tierra. ¿Por qué? Porque está señalando la tierra que nos conectemos. Este es el agua. Entonces, si se dan cuenta, los dedos, agua, fuego, están libres. Lo que estamos intencionando es el trabajo de Atlachinolin. Por eso me adelanté el día de ayer, mandarle la palabra Atlachinolin, porque es medicina. Y si lo leyeron ustedes, ¿qué es lo que dice? Elevar la medicina. Elevar nuestra medicina para que esa medicina pueda conectarse. Entonces, hago esta Mashochponcayot, mudra, ¿no? Y empiezo con mi plegaria. ¿Cuál plegaria? El que está escrito aquí en la presentación. Por fin, ¿vamos a hacer esto o esto? Yo sé que pueden preguntarse, ¿no? Primero nos dice que hagamos con esto, con las manos cerradas. Miren, haremos una plegaria así, intencionando, llamando nuestra novena. ¿Y a dónde vamos a hablar? En esta parte, ¿no? Te agradezco mi novena por todo lo que me has dado y todo lo que no me has dado. Ahora te lo pido conscientemente que tú puedas traerme sabiduría, conocimiento a través de esta ensoñación. Y ahora hago esto como segundo y hago mi plegaria y me duermo de esta manera, ¿no? Ahorita me acuesto y intencionando que voy a conectarme con mi novena. Recuerden, decíamos, hacemos la intención de que nuestro aliento le demos el intencionar que se conecte, ¿no? Nuestra manita, y le vamos a echar nuestra salivita. Hacemos Seatl, Seatl, o Seyeyecatl, Seacatl, dependiendo de su novena, ¿sí? Su misma novena les dará mucha información, no se espanten, van a llegar imágenes muy fuertes, van a llegar imágenes poderosos, tranquilos, mientras no les haga daño, intenten conectarse. ¿Por qué? Porque nuestra intuición, nuestro cuerpo luego lo siente.
nos da escalofríos y nos dice, no, 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 con él no. Háganle caso a su intuición. O decir, no, con él sí, tengo ese llamado, ¿no? Tengo ese llamado. En esta ensoñación de la noche a esta hora, precisamente, estaba yo trabajando con ciertas personitas, pero me decían, ya no te queremos en este parte, en este círculo, porque tú todo lo estás compartiendo, ¿no? Y existe eso. ¿Y cómo se le llama a esa parte? El Moshikowani. ¿Qué es Moshikowani? La envidia, el rencor, el egoísmo, ¿no? Va a haber. En su sueño pueden encontrar eso. No se preocupen. Habrá quien los quiera acompañar. Bien, nosotros somos esta serpiente. Si ustedes ven al murciélago, camina sobre la serpiente, que es la madre tierra. Y vean, esta misma madre tierra atraviesa a este personaje desnudo. ¿Ya se dieron cuenta? Este personaje desnudo lo atraviesa y, y este personaje en esta parte le cortan, le arrancan precisamente el corazón. Es metafórico, ojo, es metafórico. Dice, hazlo de corazón. Y vean a la serpiente. La serpiente elevando esa comunicación hacia el universo a a dos astros, a dos energías. Aquí está una, mire. Uno, dos. A, Xolotl, Itlawis, Calpan, Tlecujtli. ¿Sí? Entonces dice, eleva tu plegaria, pide esa conexión con la noche. Ahorita todavía estamos vibrando con Xolotl y al amanecer con Tlahuizcalpantlecutli. Nosotros que somos la serpiente, que también estamos aquí, y vean al personaje, el personaje no se inmuta, no dice, ah, me están arrancando la vida. No, porque está en esa ensoñación con la novena. Porque fíjense, el personaje no está viendo de frente al murciélago, sino está hacia atrás, ¿sí? Porque se deja guiar por el murciélago, ¿me entienden? Y vean en esta parte de su oídito, en su oído, y toda esta parte, ¿sí? En el lado izquierdo, vean. Si nosotros nos ponemos en su perfil, aquí en este lado izquierdo, está pintado todo de color verde y con el oído muy presente, ¿no? No lo taparon los abuelitos al pintar el amoxle. Dice, escucha, ecolocaliza, guíate, conéctate, conectándote con el murciélago, pero hazlo de corazón. Aquí está, miren, hazlo de corazón. Este es su mano. Si nosotros nos ubicamos, su mano derecha agarra esto, es el cuerpo. Su mano izquierda agarra el corazón. YOLO, ¿sí? ¿Saben qué es YOLO? ¿Qué es todo esto? Lo perceptivo, como cuál, las emociones. Permítete conectar a través del murciélago para que esto te ayude con tu transformación. ¿Mm? Aquí está, miren. Y vean. Uno, dos, tres. Crea, crear. El número tres es crear. Crea una conexión con el murciélago. Uno, dos, dos cuentitas rojas.
en este plano y en el Mictlampa. En su collarcito, uno, dos, tres, cuatro. Es lo que nos muestra. Con los cuatro rumbos. Vean el murciélago como con su lengua conecta. Aquí nos dicen dos cosas. Percibe todo, pero también nos dice que la respiración debemos de hacerlo con la nariz, ¿verdad? Después de que ya elevamos nuestra energía, para sostener esa energía, esta lengua pegamos a nuestro paladar y ya nada más estamos respirando con nuestra nariz, ¿sí? Ya elevamos nuestra energía, ya intencionamos, dijimos nuestra plegaria, ahora pegamos nuestra nariz, nuestra lengua en el paladar para que solo respiremos por la nariz, para poder seguir manteniendo esa energía generada con la respiración, con la boca y con el vientre. ¿M? Queda esa energía elevada. Por eso nos muestra, miren, la lengua. Y aquí en la nariz, vean cómo lo potencializan esa nariz. Todo el vestimenta, el mashlat, es de, es de Xipetotec. ¿Sí? El trabajo es del cambio, la transformación de la piel. ¿Sí? Está con sus cacles caminando sobre esta serpiente. Y todos estos que están aquí son trecenas en el cual podemos trabajar con Sinacatl. Trecena de Zipactli, trecena de Acatl, trecena de Coatl y trecena de Atl, ¿sí? De Atl, de agua, ¿sí? Bueno, vamos con lo siguiente. Lo que simboliza este es del Señor de la Noche de Itzli. ¿Qué simboliza esta parte en resumen? ¿Se acuerdan que yo les decía en estas palabras que les voy mandando que Yehyekatl es el elemento del abuelo que nos lleva, que nos guía? Por eso retomamos a Yehyekatl, que está ahí. Dice, fluir con la energía de nuestra sexualidad para elevar nuestro, para elevar nuestra energía al nivel de la que se nos pueda presentar en la conexión con nuestra vida pasada, ¿no? Lo que les decía, respiramos, ponemos nuestra lengua al paladar, ¿no? Tener presente, tener presente la creación del vínculo con nuestra novena. Estamos ensoñando, me conecto con mi novena, con mi vida pasada. Ya sé que fue Adl, ya sé que con él voy a fluir, ¿no? Ojo, no se les olvide, en esa vida pasada puede que hayamos sido mujer, hombre, planta, animal o algún elemental. ¿Eso es posible? Sí. Ujú. Sí. Por eso todo eso que fuimos en esta vida, traemos esas cualidades, impulsando nuestra sabiduría con los dos mundos de la vibración o de vibración. Ese es el que está aquí, miren, lo que les explicaba al principio, miren, el del Olin. ¿Se acuerdan de eso? Apenas lo vimos, el de Xolos, por eso quise presentarles. Estamos en dualidad, tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad, pero también nosotros tenemos nuestro tonal y nuestro nahual, ¿sí? Vamos a impulsar, vamos a impulsar desde nuestro Tezcatlipoca. Todo esto lo tenemos que impulsar desde nuestra conciencia, desde nuestro guerrero interno, desde nuestro Yaut. ¿Quién es Yaut? Es mi enemigo, mi otro yo, con el que estoy batallando, ¿no? Mi otro yo que me habla, que me dice, no, no te pongas el color negro, van a decir que eres
el trabajador de la oscuridad. Pero me dice, le digo yo, no, yo me lo quiero poner. Esta playera porque simboliza justamente la casa y el tecolo. Porque este símbolo, esta ceremonia está presente en mi tonal o celo, ¿no? Vamos a tener que impulsar a que hagamos esa conexión y vamos también a confiar en nuestro Tezcatlipoca para que nos guíe. Trabajar en armonía con nuestro ser de nuestra vida pasada. Ojo, con el ser. Ahora bien, aquí es muy importante. Si ustedes dicen, híjole, Temastiane, pero el con el que hice conexión, que fue de mi novena, no quiero trabajarlo. No me gusta el trabajo que hizo. Bueno, pues busquemos de otra vida pasada, de la otra vida pasada, ¿no? A alguien más. Lo que sí debemos de hacer conciencia, no de alguien más, de una vida pasada más de cada uno de nosotros. Recuerden que son 7 vidas pasadas de las que podemos escoger, ¿eh? Las podemos escoger. Ahora, nosotros decidimos con quién hacer conexión. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros ahorita, ¿sí? Por eso nos dice, fluye, camina, fluye. ¿Entienden? Bueno, esta es la plegaria, hermanitos, ¿sí? Esta es la plegaria. Se los diré en náhuatl y en español. Y por favor, cuando nosotros hagamos esta plegaria, toquemos siempre nuestro... Recuerden que esto ya abrimos en el segundo. Dice, Nimistlazojkamachililia, no chitlen tinechmaca, huantlen amo tinechmaca. Y pampatihuatzi, titlamatini, notahtzin, sinacatl. Shi nech yokoli, notla, yokoli, mo yoltehtecuintzin, ihconto sepan ti nehnemisque, ica pahtli, yolnectli, tlamatilistli, Juan yolchicaualistli. Iwan tehuatzin tzinacatl. Xinechiecana ipan nonahual ohuitzin. Nimocalactia. Nochipa nimitztlasojcamachilis. Nimitztlasojcamachililis. Noicnitzin, nahualtzin, sinacatzin. Te agradezco por todo lo que me das y no me das, mi honorable padre murciélago. Regálame tu vibrar, así juntos caminaremos con mi novena, con la medicina, esencia de la vida, sabiduría y fuerza de voluntad. Y usted, mi honorable murciélago, guíame en mi sendero del náhuatl. Me comprometo siempre a agradecerte, honorable Nahualito murciélago. Esta es una de las plegarias. Ah, pero usted dice que también Itzcuintli, sí. Itzcuintli con Tzinacatl son el mismo desdoblamiento del Quetzalcóatl. Y cada uno de nosotros, los 26 que estamos aquí, somos Tzinacatl, somos Xolotl, somos Quetzalcóatl. Aunque algunos lo duden, digamos, újole, es que yo como ya no hablo la lengua materna, no soy ningún Quetzalcóatl. No se lleva aquí, se lleva aquí, en la sangre, en la sabiduría de nuestros ancestros. ¿Sí?
Hermanitos, por favor, si tienen alguna duda, les los escucho. Para mí es muy importante escucharlos y poderles explicar y que quede claro qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ujú. Abrimos con nuestra primera cuentita, la llave Nomat Canejuat y todo eso. Después de eso, lo hacemos por 7 veces. La respiración, si ya lo hicimos, ya lo activamos y nuestro cuerpo ahora, ¿se acuerdan? Esta parte, ¿no? Los, el fuego debe de estar abajo, los deditos gorditos, que es el fuego, debe estar abajo. Estos, el agua arriba, la tierra debe de estar doblado el dedito de la tierra hacia abajo. Y decimos también nuestra plegaria. Nimistlazosca machililia, no chitlen tinechmaca, huantlengamo tinechmaca. Y pampa tehuatzi, titlamatini no tahtzintzinakal. Y estamos formando la imagen del murciélago. Sus orejitas, sus colmillitos, que es el fuego que lo van a elevar. ¿Sí? Y esto, vean, ¿sí? Decimos nuestra plegaria de esta manera. Ya lo dijimos nomás una vez. Por último, para dormir, ya hacemos esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y pegamos nuestra lengua a nuestro paladar y nos empezamos a relajar, nos disponemos a dormir. ¿Sí? Y recuerden, es hacer esto antes de que empecemos todos los ejercicios. Enfoquémonos en nuestra palabra, como decíamos. ¿Qué es lo que pedimos a la novena? Muchos le han de pedir, te quiero solamente conocer. Yo les pediría que le pidan estas 7 cosas. ¿Se acuerdan? Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, para que conectémonos con ella o con él, la energía. Tlacayopatilistli, el cambio, la transformación que queremos nosotros en nuestra vida. Yolchicahualistli, la fuerza de voluntad allá en el universo. Xikal, Xikal, Tlahuilistli, la luz de la jícara celeste, ¿no? Aquí abajo, Tlalticpac, Tlalticpac, Xoch, Poncayolistli, el florecimiento de todo lo que tenemos aquí, le pedimos que nos conectemos con él. Y el último, que es Yol, Tecuin, Xochponcayolistli, ¿se acuerdan? Que este vibrar no me conecte con los 6 rumbos. Eso pidámosle a nuestra novena. Y de ahí pues pídanle, quiero conocerte, quiero que me enseñes a manejar la medicina. Hermanitos, ojalá haya quedado claro qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Los escucho para poder a las 4 hacer el trabajo. Por favor. Y si no hubiera ninguna otra pregunta, iniciamos con nuestra ensoñación. Sí, hermanita Alejandra, por favor. Gracias, Temashtiani. Nada más para aclarar, el ejercicio de protección que mandó el segundo video se hace antes del de la mano. Ok, listo. Era Ujú. para saber el orden. Las protecciones es antes de todo, recuerden, ¿sí? Esto le vamos sumando, esto le vamos a ir sumando. Sin duda, la palabra de antes del ejercicio, antes de todo, no matkane, la protección.
esto, esto. El ajito ya lo debemos de poner nuestros deditos. De ahí hacemos eso. De ahí, también esto. Aquí en este tenemos que hacerlo antes de este, recuerden, ¿vale? Ya hicimos el sigilo, hacemos lo de este, de Macho Poncayo Listli, después viene este, y con esto ya ensoñamos. Espero no haberles confundido, ¿sí? Mm, Hermanito Sí. Guillermo, lo escuchamos. Alexili, Temas Jenny, buenas noches, hermanito, Sí. también. Me queda la duda sobre las plegarias con los señores de la noche que hoy toca Mictlantecutli. ¿Los hacemos también antes de esta ensoñación y después continuamos con los ejercicios que nos pone ahora o cómo nos sugiere? No. No. Ahorita solamente con esta plegaria. Ok. Ya si usted se despierta a las 5, 5:30, a las 6, ya le dedica totalmente a Mictlantecutli Ok. su espacio. Ahorita nada más es esto, hermanito, ¿vale? Ah, Para que no nos confundamos. Porque tiene un objetivo esto. Mictlantecutli es para todo el día, pero este es para la ensoñación. ¿Sí, hermanito? te socomati. ¿Qué van, Ajá. ¿Ya nada? ¿Todo bien? Creo que vi que había levantado otra manita, pero si ya no hay, hermanitos, termino diciendo, hago mi protección. Antes de esta protección ya debemos de haber dicho, nomat canejuatl ni nahuatl tlecujtli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopisqui, xolopi. Hago mi plegaria de protección, que el hermanito Martínez, le agradezco que haya mandado la grabación. Después de esto viene, ¿cuál de en medio? De ahí viene este, ¿se acuerdan? Hago mi plegaria como chinaca, hago esta plegaria que está aquí en la presentación y me dispongo a ensoñar conectándome con mi novena. No se me desesperen si no se conectan en este intento. Hoy en la noche les mandaré otro videíto para trabajar la novena. Ahorita hagan todo esto y les voy a ir guiando esta parte de todas estas novenas. Esta semana vamos a trabajar con novenas. Sí, hermanito Martínez. Buen día, Temastiani, y buen día, hermanitos. Cuando Buen hacemos día. la llave, la de Nomat Canejua ni Nahualtecutli, vamos a hacerlo con las 20 energías, ¿verdad? Nada más esa mi pregunta. No, 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 nada más hasta donde dice Ken Xolopixtli, hasta ahí. Nada más hasta ahí. La plegaria sería, Nomat Canejuatl, ni Nahuatl Tecujtli, Tlamacasqui, Tlacatecolotl, Quenteopisqui, Xolopixtli. Hasta ahí. Y ya empiezo con mi protección. Ya hago el para la conexión. Ya hago este Mashoch Poncayo, si lo hablo aquí, intencionando la advocación de Sinacar, ¿no? El siguiente, cuando respiramos, presionamos en la parte sexual de nosotros, todos, ¿no? Lo presionamos para impulsar esa energía, que es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando aquí, ¿no? En la parte sexual, empoderarlo. Terminando los 7, pegamos nuestra lengua a nuestro paladar y respiramos solamente con la nariz para poder contener esa energía que ya lo inhalamos con la boca. Pegando la lengua al paladar,
el aire ya no sale por nuestra boca. ¿Sí, hermanitos? Vamos a ensoñar. El silbido, no se les olvide. Yo estaré pendiente, un abuelito también y una abuelita y otro hermanito están al pendiente también de este trabajo. Por favor, confíen en su servidor y en los abuelitos que nos están guiando también. Namishtlazotla noche no yolo. Los amo con todo mi corazón y empecemos el trabajo. Tlazocamati. Tlazocamati Tlazohcamati, temasiani. Tlaxocamati temachtiani. Tlazocamati Temachtiani. Nocniwan. Tlazocamati. Excelente Como sueño. Tehuican. Tlazocamati. Temoitasque. Nos veremos ahorita en Tlazocamati. la ensoñación. Tlazocamati tematiani. Canoche no yola, Nocniwan. gracias a Canoche todos. no yola. Yolo. Nos vemos, hermanito. Suerte, suerte. ¿Qué manda, Gracias. Gnitzi? Temachtiani. ¿Qué manda, Gnitzi, Yayacar?